Bien, don Arturo, buenos días. Bueno, Le agradecemos su presencia en Periodista Digital. Muchas gracias. Y espero que se sienta a gusto entre nosotros. Perfecto. Bueno, voy a presentarle. Arturo Moreno es un político liberal español. Pertenece a lo que se conoció como el Grupo de los Jóvenes Liberales de Fontán, que tuvo importancia en el PP en el 10º Congreso, el congreso que se llamó del Giro hacia el Centro, del que salieron como presidente Aznar, como secretario Cascos y como número 2 Arturo Moreno. Fue aquel célebre congreso en el que se hablaba del tutelaje de Fraga y Fraga dijo, ni tutelas ni tutías. Bueno, me acuerdo perfectamente de eso. Bien, pues bien, teniendo el libro que ha escrito como motivo, este libro, don Antonio Fontán Pérez, El espíritu de la política, vamos a ver la historia de momento. Bien. Solo de momento y en lo posible. Y vamos a hablar de este libro. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Del libro y algunas cosas más. Porque, como dice Esperanza Aguirre, que es la prologuista, usted es, y se lo voy a leer, además del autor, un animal político de primera magnitud, capaz de analizar con profundidad y brillantez los asuntos políticos. Esto lo dice Esperanza Aguirre, que suele tener razón. Por eso voy a aprovechar y voy a pedirle que el análisis no se quede solo en el libro, sino que lo haga en otros asuntos. No al margen del libro, que no sería justo, pero sí relacionado con él, porque como diría Paco Umbral, aquí hemos venido a hablar de su libro. ¿De acuerdo? Bien. Antes de entrar en el contenido del libro, un par de cuestiones previas. Dice Esperanza Aguirre, en su prólogo, que a ella le consta que Arturo Moreno ha escrito a lo largo de su vida más de uno y más de dos papeles importantes para importantes personas de la vida política española de las últimas décadas. Pregunta, ¿qué papeles son esos y para qué personas fueron? Ahí el tema de los papeles, ¿no? Bueno, primero la generosidad de Esperanza Aguirre no tiene límites. La verdad que es una persona que conozco desde hace muchos años, ¿no? Siempre he tenido con ella, a partir de una buena relación, pues una admiración. Creo que tiene pues un coraje y una determinación política, y además cuando ha gobernado creo que lo ha hecho desde una voluntad transformadora y también siendo fiel a unos principios, a unas convicciones personales y a unas ideas liberales sin duda, ¿no? Y creo que viniendo de ella, pues que no solamente es un elogio, es un gran honor, ¿no? Y nunca le estaré suficientemente agradecido, ¿no? Respecto a, bueno, yo, es decir, la verdad que he ejercido simplemente como ciudadano, ¿no? Desde el ejercicio, digamos, de la ciudadanía, pues un papel, digamos, político, no a lo mejor en primera línea, pero siempre he tenido pues opinión sobre las distintas cuestiones que se podían suscitar, ¿no? en lo que es el ámbito político, ¿no? Y entonces ahí pues yo alguna vez he colaborado puntualmente con el partido, con las fundaciones que están alrededor del partido, y bueno, pues he podido contribuir con ideas y con tal, que Esperanza a lo mejor es muy generosa en sus calificativos, pero he sido simplemente uno más, ¿no? De las muchas personas que han ayudado a que este partido pues tuviese pues y que alcanzara el poder y pudiera gobernar en base a unos principios, ¿no? Y eso necesitaba un trabajo de ideas, de proyectos, de iniciativas, y yo pues en algún momento de mi vida he estado vinculado a eso, ¿no? Pero vamos, he sido simplemente uno más, ¿no? Sí, pero ¿a qué personas importantes en las últimas décadas se le han pasado esos papeles? Porque en la década actual está Rajoy. En la anterior está Zapatero, que creo que desde el PP no se le mandarían cosas. La anterior estuvo Aznar. ¿A quién de ellos? Bueno, vamos a ver, José Luis, yo, en fin, no pretendo en este momento pues tener más relevancia y más importancia de lo que ha sido mi labor, como simplemente, ya le digo, como un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Que es lo que he hecho. Yo no, en fin, que no he estado en una posición política activa, ¿no? dentro del partido, pero he colaborado efectivamente mucho con lo que es que la estructura, digamos, del partido, y también con lo que ha sido las fundaciones del partido, y bueno, pues esos papeles no sé muy bien dónde han acabado, ¿no? Yo creo que
que han sido útiles, ¿no? Y que han ayudado, pues ya le digo, a la consecución de los objetivos del partido. Indudablemente, mi vinculación básicamente, como usted ha recordado en mi biografía, ha sido con el presidente Aznar, ¿no? Que fue la persona que me llevó a la política, el que me nombró vicesecretario general del partido, y con la persona que he tenido más vinculación, aunque es decir, con el presidente del gobierno actual, Mariano Rajoy, pues también durante alguna temporada pues he tenido pues una cierta relación, ¿no? Pero vamos, que básicamente mi relación política ha estado siempre de alguna forma encauzada dentro de lo que ha sido pues el núcleo de Aznar, ¿no? Del presidente Aznar, ¿no? Bien, entonces lo que te decía Esperanza Aguirre es verdad. Hay que tener en cuenta que Arturo Moreno es una cabeza pensante e importante. Muchas gracias. Bueno, también relacionado con el libro, y antes de entrar en el contenido de él, una confesión mía. Yo fui a la presentación del libro el Hotel Wellington y lo hice por varios motivos. El primero porque Fontán era una persona que a mí me caía muy bien y que quería saber lo que se decía sobre Fontán. Segundo, porque de Arturo Moreno yo tenía una idea previa que quería robustecer y que quería ver y en qué situación estaba. Y tercero, por la segunda parte del libro, que se titula La política. Y ahí había que ver en el momento político en el que estamos qué estaba ocurriendo allí. Quiénes iban a entrar allí, quiénes iban a presentar, y resulta que nos encontramos que el libro lo presenta Esperanza Aguirre, que está Manuel Pizarro, que está Gabriel Elorriaga, que va Luis Alberto de Cuenca, que está Carlos Entrena, Abel Cádiz, una serie de autoridades, incluso algún concejal o concejala del Ayuntamiento de Madrid, que algún maledicente de la prensa decía: estos son los controladores peperos de actos y asistencias, y lo apunté, controladores peperos de actos y asistencia. Al comienzo del libro dices cómo se te encargó el libro, cómo se gestó, cómo se fue haciendo, quién lo mandó, bien. Sí. Pero no se dice, yo no lo he sabido y lo querría saber, cómo se organizó ese acto, porque es importante. ¿Nos lo cuenta? Sí, con mucho gusto. Usted sabe lo que son las presentaciones porque ha escrito varios libros, ¿no? Y las presentaciones al final, pues indudablemente, aparte de la ayuda que he podido tener, que he tenido la ayuda de la Universidad Internacional de La Rioja y del Club Liberal y de la Fundación Wellington, ¿no? Que han sido, pues, en fin, magníficos en su labor y me han echado una mano muy, muy importante, pero hay que estar muy encima, ¿no? Es decir, la organización, la presentación de un acto, pues, parte primero de intentar que vaya la persona que tú quieres que vaya, es decir, yo quería que el acto me lo presentase Esperanza Aguirre porque había hecho el prólogo. Eso significa adaptarse naturalmente a la agenda de Esperanza Aguirre, y bueno, el libro salió en el mes de febrero hasta el mes de abril, bueno, por las razones que sean no lo he podido presentar, ¿no? Y luego, pues, que también dirigirme pues a una serie de personas a las que tengo especial estima y que además, bueno, pues son amigos míos. Bueno, pues que naturalmente pues tuve que hablar con ellos simplemente para informarles de que ese acto se iba a celebrar y que me gustaría mucho verles, ¿no? Porque han sido gente significativa y que en algún momento de mi vida han tenido relación conmigo, ¿no? Pero siempre, quiero decir, este tipo de cosas son bastante artesanales, ¿no? Puedes tener una organización detrás y desde luego yo agradezco mucho a esas tres organizaciones la ayuda que me han prestado, pero al final hay que coger el teléfono, hay que escribir cartas, hay que llamar a la gente y bueno, yo la verdad que estoy muy satisfecho de la respuesta que he tenido, ¿no? Y de ver la cantidad de amigos que tengo, ¿no? Pues no solamente había gente del mundo de la política, sino del mundo de la empresa y incluso, bueno, pues compañeros del colegio, ¿no? Que se habían enterado y tal, y bueno, pues la verdad que estoy muy contento, ¿no? De la respuesta que he tenido en todo esto, ¿no? Pero ya le digo que es un poco artesanal al final todo, ¿eh? Y en las relaciones personales y artesanales, es que ahora mismo noticia es importante. ¿Ha percibido usted que Esperanza Aguirre quiere estar en primera línea de la política o quiere seguir manteniéndose en primera línea de la política, quizá con alguna vocación o con algún deseo de hacer algo? Bueno, eso había que preguntárselo a ella, ¿no? Como es una respuesta a lo mejor muy manida, pero desde luego yo no estoy dentro de su
de su cabeza, ni tampoco la veo, en fin, con una frecuencia, digamos, pues muy corta como para poder opinar sobre esta cuestión, ¿no? Hombre, ella sí que es un animal político, ¿no? Ella yo creo que es una persona que tiene pues una enorme popularidad en distintas capas de la población, que es una persona que yo creo que tiene una capacidad de convocatoria muy importante, que tiene una trayectoria política importante y que en este momento, que estamos en un momento donde España atraviesa pues una encrucijada histórica, desde luego yo creo que Esperanza Aguirre es una de las personas que puede aportar cosas importantes a la política, ¿no? Entonces yo lo que no quiero confundir son los deseos con la realidad, es decir, lo que vaya a hacer ella que no tengo ni idea, ¿no? Pero que sería bueno que personas como ella estuviesen otra vez en primera línea de la política en estos momentos. Creo que sería muy bueno, ¿no? Comparto la opinión. Es más, dices que habría que preguntárselo a ella. Yo creo que no hacía falta preguntárselo. Yo estuve hace unos días cuando la llevaron al Matadero, porque Sí. a Esperanza Aguirre la llevaron al Matadero de Madrid a presentar un libro de Peridis. Sí. Y Peridis le preguntó: Esperanza, ¿y por qué tú? Y contestó con la pregunta, con lo que contestó la madrastra de Blancanieves al espejo. Dice: ¿hay otra más guapa que yo? Que la verdad es que fue muy bonito. Bien, allí también vi a una persona que yo creo que ha sido muy desaprovechada y que tiene todavía mucho que hacer y que decir. Es Manuel Pizarro. Sí, sin duda. Y no lo vi en el primer tiempo de saludo dispuesto a estar a lo que le dijeran. ¿Qué has percibido de Manuel Pizarro? Bueno, Manuel Pizarro yo creo que es una persona que es primero muy querida y respetada en los círculos, no solamente políticos, ¿no? sino sociales, intelectuales y tal. Yo creo que es una persona que efectivamente tuvo, desde el punto de vista de lo que es el compromiso político práctico, pues digamos una duración, que fue con las elecciones precisamente del año 2008, me parece, ¿no? Sí. Que fue candidato 2008, que fue candidato como número 2 por Madrid y que tuvo el famoso debate con Solbes. Bueno, al final muchas de las cosas que él dijo en el debate pues han cumplido, ¿no? Pero en esos momentos los españoles que prefirieron ponerse una venda quizá en los ojos y no ver que venían tiempos además inmediatos muy malos, ¿no? Como lo que ha sido, verdad, el debate me acuerdo que fue en el mes de febrero y ya empezó el tema de las hipotecas subprime en el mes de agosto de ese año, ¿no? Y entonces y el vendaval fue en el 2008, ¿no? Entonces yo creo que una persona de los conocimientos y de la talla personal y política e intelectual de Manuel Pizarro, pues yo creo que es una pena que tampoco esté en primera línea de la política. En fin, el tema de Pizarro no es una vocación política como la que pueda tener Esperanza Aguirre, sino yo creo que más bien es una persona que, pues que tiene desde el punto de vista, siempre le ha gustado la política, no a lo mejor la política profesional, pero desde luego su juicio político y su comportamiento en general y la valía que tiene y el reconocimiento social yo creo que son muy importantes. Es una pena que no esté y desde luego en estos momentos yo creo que sí, en el área económica, en el área de justicia, siempre sería una persona que le da lustre a cualquier equipo político, ¿no? Yo creo que en España en estos momentos tienen que estar los mejores. Perdone, hay una frase el otro día que leyendo, porque a veces cuando uno escribe el libro pues que no sabe muy bien lo que ha escrito, ¿no? Y no se acuerda de muchas cosas, ¿no? Entonces había una frase que escribió Antonio Fontán en el libro, un artículo que yo recogía, era en los albores de la democracia, ¿no? Cuando se estaban formando los partidos políticos y decía, se titulaba el artículo, es hora de los políticos de verdad, y decía, es hora de los políticos que antepongan el patriotismo a la ambición, el sentido de la responsabilidad al verbalismo, el realismo a la utopía y la competencia a la improvisación. Entonces yo creo que muchas de esas condiciones desde luego la tiene Manolo Pizarro como una persona de la sociedad civil que en sus momentos ha estado en la política, y desde luego la tiene Esperanza Aguirre, que es una política forjada en el seno de lo que ha sido el Partido Popular y que ha tenido responsabilidades de gobierno y que indudablemente pues yo creo que es una de las personas que tiene más empuje político de las que yo conozco, ¿no? Coraje, determinación, voluntad transformadora, pues yo creo que es una persona muy valiosa en ese sentido, y Manolo Pizarro que creo que es un lujo, ¿no? También. Es un lujo desaprovechado. Desaprovechado, sí. Lo que no sé si está en posición de hacerlo. Bueno, en la presentación de aquel libro, como he dicho,
había mucha gente allí, se me olvida, por ejemplo, Gabriel Lorriaga. Sí. Se habló también del Clan de Valladolid. Ah. Allí no se vio, o por lo menos no vimos al Clan de Valladolid. Hace unos años, cuando en el Congreso de Sevilla ya se hablaba del Clan de Valladolid. ¿Qué me dice de aquel grupo ahora, en relación con el libro o al margen de él? Bueno, vamos a ver, yo el clan de Valladolid es una, digamos, es una etiqueta que pone, bueno, que pone los medios de comunicación o la prensa, pues a una serie de personas que son amigos míos, que yo conocí, que eran amigos desde hace muchísimos años. Muchos de ellos también han sido discípulos de Antonio Fontán, y que, bueno, pues que dentro del partido pues han tenido una trayectoria, yo creo, bastante notable, ¿no? Han sido personas que han sido diputados durante muchísimos años. Bueno, estamos hablando, yo pues fíjese, cuando desde el año 90 y estamos en el año 2013, 23 años, ¿no? Y sí. Me parece que ya en el 89 algunos de ellos, concretamente que Miguel Ángel Cortés, que Aragonés, eran ya diputados, ¿no? Y el Lorriaga, yo no sé si fue en el año 89, posiblemente sería en el 92, 93, perdón, en el 93, ¿no? Pero son gente con una experiencia política muy importante, a los que considero amigos míos. Es verdad que no tengo con ellos a lo mejor en este momento la relación pues tan en fin tan cercana como la he podido tener en otros momentos de mi vida, porque ellos se dedican o se han dedicado o se dedican a la política, y yo pues están actividades profesionales un poco ajenas a la política. He coincidido, pero no tengo obviamente con ellos un trato a lo mejor tan cercano como unos diputados que se ven todos los días. En cualquier caso, considero que es gente capaz, gente con experiencia política muy curtida en las batallas, y que, bueno, pues que pueden aportar también su grano de arena en todo esto. Ahora mismo se habla del Clan de Valladolid, se habla como un foco político dentro del PP, unido en torno a la figura de Aznar, que se están haciendo reuniones, parece ser algunas cenas privadas, para controlar o para diseñar estrategias, no se sabe si personales o de qué. En ese Clan de Valladolid es importante porque si está Aznar, está Esperanza Aguirre, está Pizarro y los que fueron a la presentación del libro, puede tener más trascendencia a la que hay. La pregunta es, ¿a esas cenas va? No, yo la verdad que no he asistido y desconozco absolutamente este tipo de cosas. Es normal que gente que tiene una concepción de la política similar y que son amigos desde hace muchos años, pues se reúnan a comer o a cenar o a tomar un café o a hablar simplemente, ¿no? Entonces eso ha pasado en la historia de la política, ha pasado permanentemente. Yo una de las cosas que digo en el libro es que la política nunca se hace solo, la política se hace con otros, ¿no? Y entonces yo creo que en fin, que efectivamente es gente que tiene una trayectoria pues común en los aspectos bueno, políticos y tal desde hace muchos años, y es normal que tengan una relación cercana, ¿no? Y ella si comen o cenan no tengo ni idea, no le puedo contestar, pero vamos. Bueno, pues ahora ya, después de las cuestiones previas, vamos a entrar de lleno en el libro. Este es un libro que está escrito con muy buena intención. Está redactado de una óptica afable por una persona que se nota que es amigo, admirador y que es muy leal a Antonio Fontán. Sí. El trabajo está hecho mitad biografía, mitad ensayo, buscando más que la anécdota, el análisis y las convicciones del personaje. Se va contando en una forma de relatos sin estridencias algunas vivencias del estudiado y los rasgos de su personalidad. Se podría haber optado por una tesis doctoral, se podría haber optado por un simple panegírico de alguien que tiene simpatía por él, pero se ha decidido esto. Sí. ¿Cómo se decidió hacer el libro así? ¿Por qué esa serie de bloques, esa serie de cosas estudiadas de esa forma? Pues mire usted, no había ninguna indicación al respecto, ¿no? El libro, la verdad que es un ensayo político y por lo tanto tiene pues una interpretación personal y política de mi relación con Fontán y con el contexto político propia, ¿no? Es decir, a mí nadie me dijo que hiciese un libro con una determinada... alguien me habló, concretamente el encargo fue de la Universidad Internacional de La Rioja,
digo, has conocido muy bien a Antonio Fontán, consideramos para la universidad que es un emblema, que es una persona ejemplar, y nos gustaría que si te viene bien y tal, escribir un libro sobre Antonio Fontán, y no me dieron ninguna indicación. Entonces, bueno, yo me puse a trabajar, tenía documentación, me facilitaron también pues algunos de sus artículos, hice una recopilación de material bastante exhaustiva, ¿no? En fin, y una evolución, una trayectoria de su vida también. Pues, me fui planificando las cosas y realmente ha sido un poco el libro no ha tenido, ya le digo, ninguna indicación de que querían una biografía. Que no es una biografía, es decir, yo no hablo a lo mejor de la niñez o de la adolescencia de Antonio Fontán, simplemente en alguna de las cosas que me puedan parecer que es interesante, precisamente para la semblanza del hombre político, del hombre público. Pero el libro ha ido, digamos, según he ido escribiendo, el libro se ha ido haciendo. Yo sabía que había algunas cosas que eran insoslayables en su vida, como su conciencia humanística, el liberalismo, en fin, su paso por la Unión de Centro Democrático, sus convicciones religiosas, sus tal, y que eso de alguna forma tenía, pero el libro ha ido surgiendo, ya le digo, según lo he ido escribiendo y lo he ido estructurando, y dándole una estructura en poco tiempo, la verdad, porque este trabajo fue encargado en el mes de julio y en diciembre ya estaba en la imprenta, después de un periodo bastante intenso de correcciones. Usted, que ha sido escritor de libros, sabe que a veces tarda más en corregirlo que en escribirlo, ¿no? Pero es muy importante que al final lo que vayan a leer, lo que va a leer la gente, pues realmente sea un trabajo, digamos, depurado y fino, ¿no? Entonces, bueno, pues... Sí. Bueno, a la hora de entrar en las preguntas puntuales del libro, sí, yo lo voy a hacer intentando bajar de las cotas del Olimpo al bueno de Fontán. A Fontán se le ha contado con mucho afecto, con mucho cariño, una realidad. Sí. Afecto y respeto que le tenemos todos. Sí. Yo voy a intentar bajarle de esa realidad. Además, actualizarlo. Muy bien. Fontán murió. Sí. ¿Qué representa ahora mismo la figura de una figura como la persona de Fontán? Un hombre del Opus Dei, con su trayectoria personal y vital como la que ha tenido. ¿Qué representa ahora mismo la actualidad Fontán? Bueno, yo creo que Fontán lo que representa es, fundamentalmente yo creo que es un político muy singular, ¿no? Porque Fontán estuvo en política toda su vida, pero sin embargo la política militante pues fueron 10 años de su vida, ¿no? Y con dos partidos, la Federación de Partidos, el Partido Demócrata y la Federación de Partidos Demócratas y Liberales, que al final era lo mismo, con Joaquín Garrigues, Luis Miguel Enciso, Joaquín Muñoz Peirá y otra serie de personas, y luego la UCD, ¿no? Que 77, 82, como bien sabe, ¿no? Fontán, que básicamente lo que era un intelectual, ¿no? Era una persona muy bien preparada, es decir, con una cultura extensísima, con una conciencia humanística que yo creo que sala en toda su personalidad. Es decir, ahí en el prólogo, antes del prólogo, hay una frase de Ortega y Gasset que yo cito. Decía Ortega: no es la mayor desventura de España la carencia de personas dotadas de talento sinóptico, capaces de analizar la realidad política, la situación política, poniendo a los hechos en su verdadera perspectiva. Yo creo que Fontán tenía, por la extensión de su cultura, por su preparación intelectual, generadora de experiencias y de saberes distintos, pues tenía una gran autoridad, ¿no? Y yo creo que la autoridad no solamente es por la experiencia, que yo creo que es muy importante, y en España hemos pagado gobiernos con ausencia de experiencia y de currículum suficiente como para poder gobernar este país, y estamos pagando las consecuencias. Pero además tenía la preparación intelectual adecuada, lo cual le permitía hacer unos análisis muy amplios sobre la realidad, y que a mí me impresionaban mucho porque tenía un sentido histórico de las cosas. Aparte del sentido de la realidad, tenía un sentido de la historia, ¿no? Había sabido nuestros antepasados en la cultura grecolatina, la cultura clásica, lo que hayan hecho ante situaciones similares. Es decir, los problemas indudablemente están adaptados al tiempo histórico que nos toca vivir, pero sí que hay una similitud, ¿no? A veces de los problemas que se tratan con los problemas que ocurrieron hace muchos años, ¿no? Entonces yo creo que Fontán, ¿qué significa en estos momentos? O sea, la singularidad, ya le digo, yo creo que era un gran intelectual, un hombre con una enorme experiencia, con una dignidad personal y una pulcritud moral y una generosidad hacia los demás. Yo le estoy muy agradecido por la cantidad de tiempo que me dedicó a otros amigos nuestros que conversábamos con frecuencia con él, y por las cosas que nos enseñó, y luego sobre todo por una coherencia que
que me parece muy importante destacar entre su forma de ser y su forma de actuar, ¿no? Siempre fue un hombre, digamos, de una sola pieza, ¿no? Fue un hombre de una gran constancia en toda su trayectoria, persiguió siempre unos objetivos como muy claros, que era la monarquía, la democracia, etcétera, y además era un hombre muy leal, ¿no? Leal a las leyes de la fidelidad, del honor y de la hombría de bien, ¿no? Entonces, Fontane, ¿qué significa en estos momentos? Pues yo creo que es o sea, Fontane estuvo en política como un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Es decir, su patriotismo era un patriotismo desinteresado, gratuito, pero comprometido, ¿no? Comprometido hasta la médula, ¿no? Y yo creo que el ejemplo de Fontane precisamente es eso, ese compromiso inderogable, ¿no? que tenía con la historia de España, con el futuro de la nación, ¿no? Y luego esa voluntad de superación, de superación nacional, ¿no? de compartir la esperanza con otros españoles con los que trabajó, y que, bueno, a lo largo de su actividad, que podíamos englobar en lo que era la comunicación pública, porque Fontane, digamos, todo lo que hacía tenía un hilo conductor que posiblemente era su humanismo, pero se podía englobar, él lo denominaba la comunicación pública, es decir, de su universidad, periodismo y política. Realmente el periodismo que hizo Fontane fue un periodismo político en la España de Franco, cuando empieza a dirigir él a principios de los años 50 pues medios de comunicación, pues la única forma de expresión o de actuación pública era a través del periodismo, pero él perseguía una serie de objetivos políticos que siempre tuvo. Entonces a mí me impresiona mucho, primero, la singularidad de un político como Fontane, ya le digo, ese ejercicio de ciudadanía, la voluntad o el compromiso vamos, interrogable, irrenunciable con los intereses permanentes de la nación. Pero también me impresiona mucho la constancia. Es decir, yo no conozco a tanta gente que durante tantos años se haya dedicado a perseguir unos objetivos políticos, estando siempre... Sí. Yo creo que Fontane era un trabajador neto y nato, que estaba trabajando continuamente. Pero no sé si es una suerte o una desgracia para la figura de Fontane lo que ha quedado percibido para el resto. Fontane es un hombre que a los 26 años es catedrático de latín, catedrático de Universidad de Latín. Exacto. Tiene una formación fortísima. Está en una vida disciplinada dentro del Opus. Bien situado en la universidad. Aparentemente, la figura de Fontane para alguien queda como una figura elitista. Por encima de la Mené, encima. Yo creo que Fontane es elitista o no. ¿Qué debo creer? Vamos a ver. Es elitista. Yo creo que era una persona muy cercana, humana, que con un trato cordialísimo, ¿no? Un trato que mitad sevillano y mitad castellano, porque él, aunque nació en Sevilla, era un sevillano de tal que no perdió además su vinculación con Sevilla, concretamente con Guadalcanal. El rey le nombró marqués de Guadalcanal en toda su vida. Sin embargo, realmente él estuvo en Madrid muchísimos años, también estuvo 9 años viviendo en Pamplona. Hombre, vamos a ver, yo creo que efectivamente hay una parte de lo que usted dice tiene razón. Fontane fue un educador de élites, ¿no? Y creía en la sociedad meritocrática, ¿no? Es decir, eso es evidente, ¿no? Indudablemente, pues Fontane es un tipo de político distinto a lo que podía ser Joaquín Garrigues, ¿no? Que era una persona, él lo decía siempre, que Joaquín tenía unas dotes para la comunicación impresionantes, y luego pues una forma de ser atractiva, que a la gente le gustaba, igual que, por ejemplo, Esperanza Aguirre, pues es una persona pues muy cercana también a las personas y con una proclividad a estar cerca también de las personas. Fontane era su carácter quizá era más reflexivo, más reservado, pero detrás de eso había un gran político, ¿no? Un político un poco digamos a la italiana en el buen sentido de la palabra, los antiguos políticos italianos, que había varios, recuerdo Fanfani o alguna persona de estas, que eran catedráticos que también de latín, ¿no? Y tenían un conocimiento sobre lo que era la política, la gran política con mayúsculas. Entonces, volviendo a su pregunta, ¿Fontane era elitista? No, pero el trabajo de Fontane consistió en educar a élites, ¿no? A élites en la
universidad, en el periodismo y en la política. Fontán era un forjador de personas, ¿no? Útiles para la sociedad en esos tres campos, ¿no? Entonces, bueno, pues indudablemente no era un líder de masas, naturalmente, ni lo pretendió nunca, pero una persona con un conocimiento político y con un saber, ¿no? Y con una cultura pues muy importante y muy significativa, ¿no? Bien, otra faceta, otra característica típica de Fontán es su situación en la política. Sí. Su situación en la política ha quedado por la historia que ha sido de un enfrentamiento contra Alianza Popular al principio. Sí. Luego al final no, pero al principio estaba en contra de Alianza Popular. Él provenía de los liberales y tenía, a pesar de todo, tenía una aversión a Fraga. Fontán y Fraga eran el agua y el aceite. Bien. Eso le hizo, en opinión de alguien, ponerse al margen y con el grupo de los liberales entrar en la UCD de otra manera. Si Fontán hubiera participado en la transición desde Alianza Popular o utilizando Alianza Popular, la UCD no hubiera sido el grupo que fue. En la UCD no hubiera tenido cabida la socialdemocracia que al final se fue con Felipe González. ¿No cree que ese fue una decisión de Fontán no muy acertada, el apartarse de Alianza Popular para irse con una UCD que estaba como estaba? No, mire, yo creo que fue un enorme acierto, ¿no? Es decir, en los tres escenarios, en el libro lo cuento, que se planteaban continuidad, cambio o ruptura, don Antonio y los liberales con Joaquín Garrigues a la cabeza optaron por el cambio de verdad, ¿no? Es decir, lo que proponía la Alianza Popular, luego hubo una evolución que yo considero absolutamente legítima. Ya le digo que yo participé en el año 89 también ayudando a Aznar en lo que era la refundación del partido y digamos la apuesta por el centro, ¿no? Pero que no olvidemos también los orígenes de Alianza Popular en su momento. Es un origen que muy vinculado al viejo régimen que había que cambiar, y la formación de Alianza Popular en su primera etapa, ya estoy hablando de años 67-79, pues son los antiguos ministros de Franco o gente relacionada, muy relacionada con el régimen. Fontán lo que hizo toda su vida fue combatir esto, ¿no? O sea, Fontán siempre quiso una democracia plena para España. Hablo en el libro de que él pensaba que la continuidad, que la reforma tibia, que eso se había ensayado en Portugal, que después de Caetano y de Salazar, y que fue un desastre, ¿no? Hubo la revolución de los claveles y después, bueno, pues tardó Portugal en normalizarse. Él siempre apostó, y lo tuvo muy claro, es por el cambio político. El cambio político significaba tener pues unas instituciones que no tuviesen ninguna vinculación con el pasado. Sin embargo, como era una persona conservadora también en cosas imprudentes, consideraba que era necesario mantener un equilibrio social, ¿no? Por eso él decía que había que hacer la transición en base a tres pactos: el político o ideológico entre la derecha, el centro y la izquierda; el pacto social, que fueron los pactos de la Moncloa, para que el país tuviese una estabilidad social; y luego el pacto de Estado entre el Estado, digamos, y las regiones, ¿no? Entonces, Fontán era claramente partidario de un cambio sin paliativos, ¿no? Él apoyó a título individual la reforma política de Suárez. Él dijo, además, mire, el partido Joaquín Garrigues o la Federación de Partidos Demócratas y Liberales, como no hay partidos que no pueden opinar, pero yo digo que este es el camino, la ley de reforma política que hizo el presidente Suárez, con el que tuvo, bueno, pues yo creo que unas relaciones que de alguna forma fueron en su momento, yo creo, siempre de respeto y de admiración, pero también tuvieron sus más y sus menos, ¿no? Pero quiero decir que Fontán, desde luego, siempre tuvo clarísimo que la apuesta era por el centro, que era necesario en esos momentos el poder amortiguador del centro entre la gente, los inmovilistas del régimen anterior, que querían un cambio con cuentagotas, sí. y la ruptura de la izquierda, y él apostó por la vía del centro. Sí, pero es que en ese centro que se consiguió, que al final fue un logro, sí, había que coordinar y que había que amañar una serie de cosas. Sí. Una serie de cosas. Primero,
estaban los comunistas que estaban recién legalizados, estaba el ejército con mucha fuerza, estaban los socialistas que querían tocar poder. Exacto. Pero había una cosa mucho más importante que parece que se olvidó, y es que la derecha política española de entonces había que democratizarla. Claro. Venía del franquismo, y esa misión de democratizar la derecha, hay quien cree que si los liberales hubieran apoyado a Alianza Popular, la UCD no hubiera sido lo que fue. Hubiera sido una UCD más escorada hacia la derecha, centrada pero más escorada hacia la derecha, que hubiera permitido hacer la reforma política como se hizo, que hubiera permitido hacer la Constitución, que no era más que una reforma política escrita y constatada. Sin embargo, ahí Fontán y los liberales se fueron al centro directamente y abandonaron el reconducir a la derecha, que podría haber sido peligroso. Sí. Yo viví ese momento, era muy joven, era estudiante de Derecho, pero ya estaba metido en la Unión de Centro Democrático, ¿no? Que fue mi primera militancia política, ¿no? Y entonces yo recuerdo, y además fui un protagonista muy secundario del asunto, ya digo, yo tenía 21 años o 22 años, pero colaboraba en ese momento mucho con los grupos liberales dentro de la UCD, que es cuando se produce a partir de los años 80, o sea, Suárez gana las elecciones del 77 y 79, además yo creo que no hay ninguna duda de que las gana él, y las gana en la televisión, y las gana por el activo democrático que tenía, ¿no? Que yo creo que al final haber sido el piloto del cambio, como el motor fue el rey. Yo creo que Suárez, como dice Fontán, que lo recojo, fue el piloto del cambio, ¿no? Entonces esto venía a cuento de que se produce a partir de los años 80 una necesidad de reorientar la UCD, es decir, de que la UCD encontrase su esquema, digamos, ¿cómo diría yo? Una línea ideológica adecuada, ¿no? A todo esto. Y ¿no? me encanta que diga eso, porque la figura de Fontán lo que realmente hizo, y ha quedado poco claro para la historia, es reorganizar la UCD. Podía haber entrado con Óscar Alzaga en los demócratas cristianos, sin embargo se quedó al margen, y yo creo que eso, para algunos hay una opinión, unos piensan que fue un error apartarse de Fraga, otros dicen que fue un error no entrar con Óscar Alzaga, pero ha sido en el libro suyo donde se ve perfectamente la figura de Fontán como moderador de eso, y eso es lo que yo quería que quedara patente aquí. Sí. Pero usted recuerda, año 81, que justamente una semana antes del golpe de Estado, el Congreso de Palma, donde los liberales y los democristianos, acompañados de personas independientes dentro de la UCD, plantean una alternativa a Suárez en el Congreso, que se perdió. Yo estaba trabajando en ese momento para el Grupo Liberal y estuve en ese Congreso de la UCD en Palma, ¿no? Y ahí, es decir, hubo un intento de reconducir la UCD hacia una línea ideológica, que luego, a partir del año 89, José María Aznar, con la refundación del partido, consigue, pero que indudablemente, si la UCD en ese momento hubiera tenido un contenido ideológico en la línea de los presupuestos, en los presupuestos ideológicos de democristianos y liberales, pues posiblemente las cosas en la historia de España hubieran sido distintas. De todas formas, Fontán, y lo quiero dejar claro, y porque yo creo que siempre él tuvo esa espina clavada y tal, hace un reconocimiento enorme a la figura de Adolfo Suárez, con el que tuvo, cuando fue ministro de Administración Territorial, sus más y sus menos, y no estaba muy de acuerdo tal, pero sin embargo que la obra de Suárez en la transición, y recojo algún párrafo textual en el libro, que la valora muchísimo y piensa, vamos a decir textualmente, que todos los españoles de bien que le tienen que estar agradecidos por las cosas que hizo. Qué duda cabe que cuando la UCD se tiene que definir ideológicamente que era un cóctel bastante explosivo, digamos, había gente del antiguo régimen, ¿no? Los reformistas del antiguo régimen, como Suárez, Martín Villa, etcétera, los liberales, los democristianos, los socialdemócratas que lo acabaron en el PSOE, pues eso era muy difícil. Es decir, la UCD, digamos, su obra fue hacer la transición, pero luego era muy difícil, se tenían que ir unos y quedarse otros, pero era muy difícil que todos pudiesen convivir en ese partido, ¿no? Yo creo que si la UCD hubiese continuado, pues posiblemente
que los plazos de reconversión, porque usted habla de haber modernizado la derecha, de haber modernizado a Alianza Popular, de haberla abierto a Alianza Popular, de haber dotado a ese contenido de Alianza Popular. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Es decir, si la UCD, digamos, ha apartado ya, digamos, el contenido socialdemócrata o otros, y teniendo una definición ideológica clara, hubiese liderado ese proceso, ¿no? Pues posiblemente las cosas hubieran ido posible, pero la historia es como es y no se puede reescribir. Es decir, la UCD hizo la transición y la UCD se acabó. Y luego la derecha tuvo que esperar hasta el año 89, porque estuvo, como usted sabe, clavada en los 105 escaños en el 82, en el 86, tal. Y eso no lo superaba a que Aznar repite el resultado. Bueno, saca un escaño más, el escaño de Melilla en el año 2000, en el año 89-90, cuando se repiten las elecciones, pero 105-106, y cuando empieza a pegar el salto a los 140 diputados, es en el año 93, que fueron 141, y ya en el 96 se gana con 160, con 156, ¿no? Pero eso tuvo que ser a través de un proceso de modernización de la estructura política. Sí, cuando Aznar coge ya las riendas. Bien, eso queda para la historia, ahí queda en la historia como está, y bueno, pues no hay más que decir. Siempre habrá opiniones. Me encanta que no se dice en el libro, pero sí lo ha dicho aquí, que la figura de Fontán en ese momento significó un equilibrio dentro de la UCD. Sí. Algunos, siempre estará la duda, sí, piensan que hubiera sido mejor hacer otra cosa, pero bien. En la actividad política de Fontán, posiblemente una de las cosas más importantes que haya hecho, y que las ha hecho de una forma confusa, para mí ha sido cuando él llegó a ser ministro de la Administración Territorial, que fue en el 79 y en el 80. Sí. Las bases del Estado autonómico se crean allí. En el libro que has escrito sobre él, habla de que Fontán era partidario de mantener las autonomías, las regiones que tenían tradición histórica. Cataluña, el País Vasco, Galicia. Bien. Pero, sin embargo, se hace el café para todos de Claver Arévalo y no se explica por qué. Algunos piensan que los errores supuestos, a que errores de entonces hay que saber lo que se podría hacer y lo que no, fueron lo que dieron pie a los problemas actuales de la organización territorial del Estado, que ahora mismo es un problema gordo. La pregunta: ¿no cree que una buena parte de los problemas que existen son debidas a aquella actuación? Y segundo, ¿se quedó Fontán para sus adentros conforme con lo que hizo? Porque yo creo que en el fondo él se quedó muy preocupado de cómo se había hecho el Estado de las autonomías. Es más, los mayores enfrentamientos entre Fontán y su presidente de gobierno, Suárez, fueron debidos a estos, hasta el extremo de que en algún momento puede que estuviera dispuesto a irse y dimitir. ¿Qué sabemos al respecto? Bien, vamos a ver. Yo creo que una de las, que lo he querido decir a lo largo de mi intervención, de las características más importantes de Fontán, por las que yo creo que es una persona muy valorada, era su criterio, ¿no? Yo creo que era una persona que tenía un gran criterio sobre las cosas, ¿no? Que fruto de su cultura, de su experiencia y de sus vivencias también, ¿no? Entonces él había leído muy bien la historia de España, ¿no? Y sabía que una de las líneas de fractura, ¿no? de la convivencia era precisamente articular, ¿no? la realidad nacional, que por un lado había una unidad que era preconstitucional, histórica, de la nación española, libre e independiente, ¿no? Y por un lado, y luego, pero también es verdad que hay unas realidades sociales y culturales que había que armonizar, ¿no? Entonces él que no se inventó los nacionalismos, ni se inventó, ahí estaban, ¿no? Ni se inventó, bueno, pues indudablemente el título octavo, que fue una creación, pues que a lo mejor se podía haber reflexionado más, es verdad, el título octavo de la Constitución, se hizo la Constitución en año y medio, pero yo creo que también recogía la necesidad de integrar a los nacionalismos, a las comunidades históricas en un proyecto nacional, ¿no? Entonces, digamos que hay dos partes en el tema que estamos hablando, en el Estado autonómico. Hay una parte que él pensaba que tenía que ser una descentralización administrativa y con una cierta distribución del poder político, y otra mucho más política, que eran aquellas comunidades históricas que tenían que tener un reconocimiento constitucional y estatutario, y establecer una separación entre estas dos cosas, ¿no?
Entonces, él pensaba, su propuesta que hizo al gobierno, que lanzó, hay artículos y tal, y está documentada, era rehabilitar los estatutos de la República, adaptados a la nomenclatura constitucional de las comunidades históricas. Entonces, por razones de la historia y de la naturaleza política, en fin, de las peculiaridades y singularidades de la lengua y demás cosas, instituciones y tal que tenían estas comunidades, pues hubiese producido una separación, digamos, que natural entre unas cosas y otras. ¿Cómo se va al café para todos? Pues mire, pues al café para todos se va, en primer lugar, ahí la UCD empieza un proceso de acoso al presidente Suárez, hay un proceso de desintegración política dentro del partido, y no hay un criterio claro sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores. El PSOE, que ya estaba en una estrategia absolutamente brutal, hay que, en fin, les invito a la gente que nos escucha a que visite la hemeroteca de esos años. El PSOE, que pierde las elecciones del 79 en el último minuto porque las encuestas no daban una victoria clara de la UCD, y fue la intervención de Suárez en la televisión la que posiblemente decantó a los indecisos, sí. Y se acuerda muy bien de eso. Pues entonces inicia una estrategia de poder implacable, aprovechándose también de que la UCD estaba débil, porque empezaban a surgir que dentro del partido personas que cuestionaban el liderazgo de Adolfo Suárez, y sobre todo además porque había una falta de definición ideológica. Bien, pues dicho esto, o sea, el proceso de desintegración de la UCD y la estrategia del PSOE del poder, el PSOE, en el año 80, si usted recordará bien, el referéndum de Andalucía de 1980, pues ahí se rompe la baraja, es decir, y de ahí viene el café para todos, es decir, el PSOE utiliza el Estado autonómico como una palanca política para derribar a un partido, que era el partido que gobernaba. La cosa es más gorda, y yo creo que la historia les juzgará y se los achacará a Fontán y a Suárez. Ellos no se dieron cuenta de lo que ahora está presumiendo Felipe González. Felipe González el otro día decía en una conversación, en una reunión que había de la Asociación de la Transición, que ellos pretendían en aquel momento hacer el federalismo. Que como no pudieron hacer el federalismo, aprovechando la debilidad de la UCD, metieron un invento que, dice él, llamaron Estado de las Autonomías, que es lo que tenemos. Yo creo que el mayor punto de controversia frente a la realidad política de Fontán está en eso. Bien, respeto su opinión, pero claro, hay que atender también a la evolución histórica de los países. España venía de un Estado unitario. Pensar que en 4 años de democracia, año 80, 81, del 77 fueron las elecciones generales, 78 tenemos constitución, menos España podía pasar de un Estado unitario a un Estado federal. Pues yo creo que el país no hubiese aguantado eso. Usted sabe bien los poderes que en ese momento había en España, que ya miraban con recelo el Estado autonómico. Imagínense si encima planteamos el Estado federal. Lo que yo creo que sí es verdad que el PSOE utilizó el tema del Estado autonómico, que tiene que haber sido un tema de Estado, para desgastar al gobierno. Y a partir de ese momento, con una UCD moribunda, realmente el asunto se desbocó, ¿no? Y entonces lo que tenía que haber sido una descentralización del poder administrativo y una cierta distribución del poder político, porque en España es difícil dar a unos, a estos que le damos una comunidad por el artículo 151 y al resto nada. Es decir, indudablemente eso no podía ser, pero indudablemente que todos sabemos que lo que hay detrás de las comunidades históricas, desde el punto de vista político, no es igual de lo que representan otras autonomías. Y eso se sabía en el año 67, bien. Pero en fin, no hay lugar a la polémica. Dejamos esto para la historia como una posible frustración de Fontán. Sí, y vamos a hacer otro par de toques. Uno de ellos, simpático y agradable. Al fin y al cabo, esto es un periódico. Sí. Esto es un periódico digital, pero un periódico. ¿Cómo cree usted que sería el periodista Antonio Fontán hoy dentro de un periódico digital como periodista digital? ¿Cómo participaría en las redes sociales de Twitter, Facebook, todas estas? ¿Cómo habría evolucionado ese periodista?
Bueno, curiosamente a Fontán le interesaba y le encantaba todo el tema que tenía que ver con las nuevas tecnologías. Siempre era muy curioso en cualquier novedad, cualquier innovación tecnológica. Él, digamos, desde el punto de vista sustantivo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la profesión de periodista, él siempre decía que el periodista tenía que argumentar con razones graves y fundadas, ¿no? Y que los periodistas eran testigos y no jueces, que debíamos, en el año 2007 que le dieron el premio a Alfonso Rodríguez Santamaría, decía que el periodismo, que los periodistas él se consideraba también periodista, de hecho ejerció y fundó la Escuela de Periodismo en Navarra, como usted sabe y tal, pues que debíamos ser gente más modesta, bueno, no soy periodista, digo en plural, ¿no? Que debían ser gente más modesta y desde luego no ser jueces sino testigos de las cosas, y que había que de alguna forma fundamentar, argumentar las cosas con razones y con opiniones fundadas, pero sabiendo que la verdad podía ser otra. Es decir, que nadie se creyese un periodista, nunca debe pensar que está en la posesión absoluta de la verdad, ¿no? Porque el debate que hay en la sociedad es mucho más plural y también hay que oír las opiniones de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Hubiera participado en un periódico digital? Hubiera participado en un periódico... Eso no lo sé, porque los artículos de Fontana, es decir, él escribía de vez en cuando alguna tercera de ABC, bueno, casi todos los meses escribía alguna cosa, y luego escribía mucho en Nueva Revista artículos muy largos, ¿no? Que eran documentos como las claves de la transición, como la Bioel, o las relaciones entre la Iglesia y el Estado, o en fin, estaba más bien siempre en el campo ideológico, en las cosas que le preocupaban a él. Le preocupó siempre muchísimo el tema autonómico. Vamos, yo recuerdo algún artículo al final cuando el Estatuto de Cataluña, famoso de Maragall, verdaderamente pues un artículo muy duro diciendo que eso no podía ser. Le recuerdo también. Bueno, pues hemos terminado de hablar sobre el libro, pero si quedamos la entrevista así, le falta algo. Bueno. Esperanza Aguirre ha dicho que Arturo Moreno es un político hábil, inteligente, perfectamente preparado, y queda la última pregunta. ¿Qué planes de futuro son lógicos esperar de la realidad de Arturo Moreno Garcerán en la vida política nacional española? Pues mire, que me hace una pregunta que sinceramente no le sé contestar, ¿no? Yo siempre, que ya le digo, no he estado alejado nunca de la política. Empecé muy joven con actividades políticas concretas, que luego he sido simplemente pues un consejero, un asesor, un escritor, ¿no? de artículos y de libros. Es decir, que he ejercido de alguna forma que la política, bueno, pues al final con una vocación de dar las cosas que yo podía aportar, ¿no? Pues a las personas o a las ideas que yo comparto y en definitiva a mi país, pero que no lo sé, el tiempo lo dirá, ¿no? Yo que la verdad que soy una persona que lo que no voy a renunciar nunca es a dar mi punto de vista siempre que se me pida y mi opinión sobre las cosas, y que procuro tenerla y procuro pensarla, pero de lo demás que no sé nada, ¿no? Agradezco, ya le he dicho al principio de la conversación, pues las palabras que me dedica Esperanza quizás son un poco exageradas, pero bueno, yo simplemente lo que quiero decir que soy un ciudadano que tiene conciencia del tiempo histórico que le toca vivir, que en estos momentos nuestro país está pasando pues unas enormes dificultades, y todo lo que pueda hacer yo como persona, como ciudadano, dentro del ejercicio ese que hablaba antes de ciudadanía, por conseguir que las cosas vayan mejor, pues yo siempre ayudaré en la medida de las posibilidades y en lo que se me pida, ¿no? Es lo único que puedo decir. Gracias. Pues muchas gracias. Nada más. Ha sido un placer. Gracias para mí.